maná escondido para ti. Y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en el que estaba la urna de oro que contenía el maná. Tu porción diaria de alimento espiritual. Con el hermano Adolfo de la Rosa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Hermano Adolfo, demos gracias a Dios por su palabra, dada a través del maná escondido para ti. Qué maravillosa la palabra de Dios, tan suficiente, tan completa, que nos habla del servicio del esclavo de Dios. Hermanos, el que sirve, el que siembra. Escuchemos el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Dios. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermana. Hermanos, pues estamos en el Evangelio de Marcos. Y hoy llegamos a capítulo 4, las parábolas del reino de Dios. Y en particular vamos a ver la parábola del sembrador. Dice, voy a leer desde el versículo 1, yo creo toda la parábola hasta el 20. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se le congregó una multitud muy grande, de modo que él entró en una barca en el mar y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. Y les enseñaba en parábolas muchas cosas, y les decía en su enseñanza, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, por no tener profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otras semillas cayeron en buena tierra, y dieron fruto, brotando y creciendo, y una produjo a 30, otra a 60, y otra a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban a su alrededor, junto con los 12, le preguntaron sobre las parábolas. Y les dijo, a vosotros os ha sido dado conocer el misterio del reino de Dios. Mas para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entienden, no sea que se conviertan y se les perdone. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. Estos son asimismo los que son sembrados en los pedregales, los que cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Luego, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son los que son sembrados entre los espinos. Ellos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas
entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto, uno a 30, otro a 60 y otro a 100 por uno. Bueno, hermanos, este asunto de la parábola del sembrador, y aparte, pues mire, en realidad aquí el sembrador es el mismo que se siembra. Dicho de otra manera, el sembrador es la semilla misma de la palabra. Por otro lado, el reino de Dios, pues, no es diferente. O sea, es el mismo Señor Jesús. Mire, en Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21, dice así: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá de modo que pueda observarse, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Escuche de nuevo, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, eso quiere decir que realmente el reino de Dios es una persona. Cuando Jesús les dice que el reino de Dios está entre ellos, se refiere a que Él mismo estaba entre ellos. Entonces, dicho de otra manera, el reino es una persona. Pero también, o sea, el sembrador es la semilla que se siembra. Así que Él siembra la palabra, siembra la semilla, ¿sí? Y fíjese, la primera, o sea, el sembrador salió a sembrar. Fíjese en el versículo 4. Al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Mire, aquí debe subrayar la palabra aves, aves. Y entonces cuando el Señor interpreta, ¿ve? Entonces el Señor interpreta en el verso 15. Y estos son los de junto al camino, donde se siembra la palabra. Y cuando la oyen, escuche, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en ellos. ¡Wow! Bueno, entonces, simple y sencillamente, aquí en el verso 15, la palabra que usted tiene que subrayar es la palabra Satanás. Entonces, en el versículo 4, usted tiene que subrayar la palabra aves. Y en el versículo 15, la palabra Satanás. O sea, dicho de otra manera, ¿de qué manera está interpretando el Señor? El Señor está interpretando diciendo que las aves que se comen la semilla que cae junto al camino es Satanás. ¡Wow! Es a veces medio difícil, ¿ve? Difícil de entender. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, esta palabra, aves, ¿dónde tiene su origen? Bueno, usted tiene que ir a Génesis 1:26. Escuche, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos. Entonces quiero que note esa palabra, en las aves de los cielos. Eso quiere decir, mire, los peces del mar se refiere a los demonios. Las aves de los cielos se refiere a Satanás y sus ángeles caídos. Déjeme, le muestro
en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, fíjese, dice así. Le voy a leer el versículo 1 y 2 de capítulo 2. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiero que note esa palabra, al príncipe de la potestad del aire. Entonces, en este sentido, o sea, se está refiriendo a Satanás. Cuando usa la palabra príncipe, es, vamos a decirlo así, es una palabra que es archón, o digo que realmente en ese sentido pues significa príncipe, ¿sí? Y entonces, o sea, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahora, fíjese, le voy a llevar ahí mismo en Efesios capítulo 6, ahora quiero compartirle eso. Dice, le voy a leer versículo 11 y 12. El que nos interesa es el versículo 12. Dice así, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las estratagemas del diablo. Luego el verso 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas. Escuche, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, dicho de otra manera, o sea, cuando el Señor se siembra a sí mismo, hay una semilla que cae junto al camino. Y esa semilla vienen las aves de los cielos. Vienen las aves de los cielos y se la comen. Cuando el Señor interpreta esto, ahí en el versículo 15, ¿ve? El Señor dice que esas aves son Satanás. Así es que, es hasta cierto punto, es tremendo porque simple y sencillamente nada más va a comprobar realmente Génesis 1:26. Y Efesios 2:2 nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y en Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, espíritus del mal, dice, en las regiones celestes, es decir, en los aires. ¿Ve? En los aires quien mora es realmente Satanás y sus ángeles caídos. Entonces, tenemos que considerar eso. ¿Ve? Cuando nosotros comparamos este pasaje con Mateo 13, versículo 4 y 19, en el 4, o sea, Mateo 13 está hablando de la parábola del sembrador. En el versículo 4 se está refiriendo de nuevo a las aves. En el versículo 19, el Señor interpreta y sabe que dice que es el maligno. En Lucas, capítulo 8, versículos 5 y 12, de nuevo en el versículo 5 habla de las aves y en el versículo 12 el Señor interpreta y dice que es el diablo. Y aquí en Marcos dice que es Satanás. Así que en realidad tenemos que darnos cuenta que realmente las aves de los cielos se refieren a los ángeles caídos. Entonces continuamos en esto, hermanos. Amén. Amén.